El último viaje. El parque de atracciones, Fantasylandia, había cerrado hacía más de una década. Su historia estaba manchada por una tragedia. Un accidente en la montaña rusa más famosa del parque, el último viaje, había dejado varios muertos. Desde entonces, el parque fue clausurado, y los rumores sobre sucesos paranormales crecieron con el tiempo. Sin embargo, para Raúl, Laura, Miguel y Sofía, aquellas historias no eran más que supersticiones. Decidieron aventurarse en el parque una noche, armados con linternas y cámaras para grabar su exploración. Cuando llegaron, la reja de entrada estaba oxidada y caída en algunas partes. No tuvieron que forzar mucho para colarse dentro. La luna iluminaba los restos del parque, atracciones cubiertas de maleza, carteles desgarrados y puestos de comida con carritos oxidados. El aire olía a polvo y a algo más, algo rancio. «Esto es increíble», murmuró Miguel, grabando con su cámara. «Es como un cementerio maldito». «Un cementerio de atracciones», bromeó Raúl, pero su risa sonó forzada. «La casa del terror». Caminaron entre los restos del parque hasta llegar a la antigua casa del terror. La fachada estaba derruida, pero lo más perturbador era el cartel en la entrada. Decía: «Bienvenidos al último viaje», aunque la pintura parecía fresca, como si alguien la hubiera colocado recientemente. Laura sintió un escalofrío. ¿No era ese el nombre de la montaña rusa donde ocurrió el accidente? Nadie respondió. Raúl empujó la puerta con cautela. Crujió con un sonido hueco, como si el edificio exhalara un suspiro. Dentro, la oscuridad era espesa, apenas gira por sus linternas. El interior estaba cubierto de telarañas y figuras de cera deterioradas, vampiros, hombres lobo y payasos con sonrisas macabras. Miguel se acercó a uno de los maniquíes, y para asustar a Laura, fingió que lo tocaba. «No hagas eso, idiota», espetó ella. Pero entonces el maniquí movió la cabeza por sí solo. Todos se quedaron en silencio. «¿Viste eso?», susurró Sofía, con la voz temblorosa. Antes de que pudieran reaccionar, se escuchó una carcajada infantil, resonando entre los pasillos oscuros. «No estamos solos», murmuró Laura. «El espejo». Decidieron seguir avanzando. El aire se sentía cada vez más pesado, como si el edificio estuviera absorbiendo su energía. En una sala, encontraron un enorme espejo polvoriento enmarcado con adornos de madera en espiral. Cuando iluminaron el espejo con las linternas, vieron algo que los dejaron paralizados. No eran sus reflejos. Las figuras en el espejo eran versiones de ellos, pero más pálidas, con ojos oscuros y expresiones sin vida. Y, en medio de esas figuras, una niña vestida de blanco los observaba fijamente. «Dios», susurró Sofía. De repente, la niña en el reflejo inclinó la cabeza y murmuró: «Ahora son parte del parque». El espejo explotó en 1000 pedazos. Los 4 corrieron despavoridos de la casa del terror, pero, al salir, se encontraron con algo aún peor. El último viaje. Frente a ellos, la montaña rusa, el último viaje, estaba iluminada. Sus vagones oxidados se movían en los rieles, chirriando como si estuvieran siendo operados por manos invisibles. «Esto no es posible», gritó Raúl. Pero entonces, una fuerza invisible los empujó hacia la atracción. Intentaron resistirse, pero sus cuerpos no les respondían. Uno por uno, fueron obligados a subir a los vagones. La barra de seguridad se cerró sobre ellos con un chasquido mortal. El vagón comenzó a moverse, ascendiendo lentamente. La vista desde la cima era aterradora, el parque entero parecía diferente, como si estuvieran en otra dimensión. Las luces estaban encendidas, pero las calles estaban vacías. Sin embargo, sombras alargadas se movían en la distancia, observándolos. Entonces, el vagón descendió a toda velocidad. El viento golpeaba sus rostros, pero no podía gritar. Sentían que algo los sujetaba, como si manos invisibles los presionaran contra los asientos. De repente, Sofía desapareció. Uno de los asientos estaba vacío. «¿Dónde está Sofía?», gritó Laura, con lágrimas en los ojos. Pero solo el eco le respondió. Uno a uno, los amigos fueron desapareciendo. Laura cerró los ojos con fuerza, esperando su turno. Y entonces,
el vagón llegó al final del recorrido. El regreso. A la mañana siguiente, los guardias encontraron a Laura sentada en el vagón, con la mirada perdida. «¿Qué hace esta chica aquí?», murmuró uno de los vigilantes. Intentaron hablar con ella, pero no respondió. Sus ojos estaban vacíos, su rostro pálido. Cuando la policía la interrogó, lo único que pudo murmurar fue: «No debimos subirnos. No debimos entrar». Sus amigos jamás fueron encontrados. Pero algunas noches, si caminas cerca de Fantasilandia, puedes escuchar los gritos de aquellos que alguna vez se atrevieron a tomar el último viaje. Los médicos del hospital psiquiátrico no pudieron explicar el estado de Laura. Desde que la encontraron en la montaña rusa, no habló con nadie, excepto para murmurar frases sin sentido. «No debimos subirnos. Ellos nos están mirando. La niña está aquí». Los psiquiatras la diagnosticaron con un estado de shock severo, pero había algo más. Durante las noches, las cámaras de seguridad captaban algo inquietante. Laura se levantaba de su cama y se quedó mirando la pared durante horas, como si alguien invisible le hablara. Una de las enfermeras juró haber escuchado risas de niños en la habitación de Laura en la madrugada. Pero cuando entró, la encontró sentada en la cama, con una sonrisa siniestra que no era suya. El periodista. El caso llamó la atención de un periodista llamado Daniel Rivas. Fascinado por los sucesos paranormales, decidió investigar lo que realmente ocurrió en Fantasilandia. Se adentró en los archivos del parque y descubrió algo escalofriante. La tragedia de la montaña rusa no fue un accidente. En 1998, un grupo de niños había desaparecido en el parque, todos el mismo día. La única pista que quedó fue una fotografía borrosa en la que se veía a una niña vestida de blanco, parada junto a la entrada de la atracción El Último Viaje. Nadie supo qué pasó con ellos. El parque cerró 2 meses después, cuando ocurrió el accidente mortal en la montaña rusa. Los sobrevivientes afirman haber visto sombras en los vagones antes del choque. Pero lo más aterrador era el testimonio de un operador que dijo haber visto a la niña de la fotografía sonriendo en primera fila, segundos antes de la tragedia. Daniel sintió que estaba cerca de la verdad. Pero necesitaba respuestas. Debía hablar con Laura. Laura despierta. Cuando Daniel visitó al psiquiátrico, encontró a Laura sentada en la esquina de su habitación, con la mirada perdida. «Laura», susurró. «Sé que puedes oírme». Por un momento, ella no reaccionó. Pero luego levantó la cabeza lentamente y lo miró. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban algo más. Miedo. «Ella viene por ti», susurró. Las luces parpadearon. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién viene, Laura?» «¿La niña?» Laura asintió lentamente. «Ella quiere jugar». De repente, la puerta de la habitación se cerró con un golpe. La luz se apagó por completo. Y en la oscuridad, Daniel escuchó una risa infantil. La maldición. Desde ese día, Daniel cambió. Sus amigos notaron que se volvieron paranoicos, asegurando puertas y ventanas todas las noches. No dormía bien. Juraba ver a una niña de blanco en las esquinas de las habitaciones, en los reflejos de los espejos, en los callejones cuando regresaba a casa. Una noche, desapareció. Su última llamada fue a su editor. «Ella me encontró. No quiero subir, no quiero subir». Y la línea se cortó. Al día siguiente, su coche fue encontrado abandonado a pocos metros de la reja de Fantasilandia. Pero lo más perturbador era lo que había en el asiento del conductor. Una fotografía en blanco y negro. Mostraba a Daniel sentado en uno de los vagones de El Último Viaje, con una expresión de puro terror en el rostro. Detrás de él, una niña vestida de blanco le sonreía. El parque sigue en ruinas. Pero si te acercas demasiado, tal vez escuches el traqueteo de un vagón moviéndose solo. Porque la niña aún busca con quién jugar. El caso de Daniel Rivas se convirtió en otra historia de terror relacionada con Fantasilandia. Aunque la policía buscó su cuerpo, nunca lo encontraron. Pero aquellos que se atrevieron a investigar más, comenzaron a desaparecer también. Sin embargo, había alguien que aún no se había rendido,
Clara Valdés, una detective especializada en casos paranormales. A diferencia de los demás, Clara no solo quería resolver el misterio. Quería enfrentarlo. Los expedientes perdidos. Clara pasó semanas investigando en los archivos de la ciudad. Descubrió algo perturbador: Fantasylandia no era el primer parque construido en ese terreno. Antes de que existiera, en 1956, había un orfanato llamado Hogar Esperanza. Las noticias de la época mencionaban una tragedia oscura: un incendio devastó el orfanato una noche de octubre. No hubo sobrevivientes. 10 niños murieron calcinados en sus habitaciones. Pero hubo un detalle aún más macabro. Entre los restos del orfanato, encontraron un solo cuerpo intacto. El de una niña de 8 años, vestida de blanco. Su piel estaba fría, pero su rostro tenía una sonrisa perturbadora. Los médicos forenses no pudieron explicar cómo el fuego no la tocó. Y lo más inquietante, sus ojos estaban abiertos, como si aún estuviera observando. A partir de ahí, el terreno fue abandonado durante años, hasta que alguien decidió construir un parque de atracciones. Fantasylandia. Y en el mismo lugar donde antes estaba el orfanato, se levantó una nueva atracción. La montaña rusa más famosa del parque. El último viaje. El regreso a Fantasylandia. Clara sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ir a Fantasylandia y encontrar la verdad. Llegó al parque a medianoche, armada con una linterna, una grabadora y una cámara térmica. La luna iluminaba las ruinas del parque, donde todo seguía en el mismo estado de abandono, excepto una cosa. El último viaje estaba encendido. Las luces parpadeaban, y los vagones se mecían suavemente en los rieles, como si algo los empujara. Clara sintió que la observaban. Subió la cámara térmica y apuntó hacia la atracción. En la pantalla, vio algo imposible. Decenas de figuras estaban sentadas en los vagones. Pequeñas siluetas de niños. Y en la primera fila, la figura de una niña vestida de blanco, que lentamente giró la cabeza para mirarla. Entonces, la voz se oyó. Un susurro, saliendo de todas partes y de ninguna. Tienes que subir, Clara. Es tu turno. Las luces del parque se encendieron de golpe, y Clara sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia la montaña rusa. Luchó con todas sus fuerzas, pero sus pies se movían solos. La barra de seguridad se cerró sobre su cuerpo. El vagón comenzó a moverse. El último viaje de Clara. El ascenso fue lento. Clara sintió el aire helado a su alrededor. Miró hacia atrás y vio las siluetas de los niños, todos observándola con rostros inexpresivos. Pero entonces, la niña de blanco apareció a su lado. Su piel estaba pálida como el mármol, y sus ojos eran pozos negros sin alma. Siempre hay espacio para uno más, susurró con una sonrisa. El vagón descendió a toda velocidad. Clara sintió el viento cortándole la piel, pero no podía gritar. Algo le oprimía la garganta. Las sombras de los niños comenzaron a reír. Uno a uno, fueron desapareciendo. Cuando el vagón llegó al final del recorrido, solo quedaba un asiento vacío. Clara ya no estaba. El parque nunca cierra. Días después, la policía encontró la linterna y la cámara térmica de Clara en la entrada de Fantasylandia. Al revisar la grabación, solo se veía oscuridad, hasta el último segundo. La imagen de la montaña rusa en marcha. En la primera fila, un nuevo pasajero. Era Clara. Y junto a ella, la niña vestida de blanco, que ahora sonreía más que nunca. Fantasylandia sigue en ruinas. Pero si alguna vez te acercas demasiado, podrías escuchar el traqueteo de un vagón en la distancia. Porque la montaña rusa aún espera su próximo pasajero. Los rumores sobre Fantasylandia seguían creciendo. La gente aseguraba haber visto luces encenderse en el parque a medianoche. Otros juraban que los gritos de los desaparecidos aún resonaban en la montaña rusa. Pero lo más aterrador ocurrió cuando la policía intentó clausurar definitivamente el parque. Las cámaras de seguridad. Después de la desaparición de Clara, las autoridades decidieron instalar cámaras de seguridad en distintos puntos del parque para vigilar cualquier actividad sospechosa. Las grabaciones nocturnas captaron algo imposible.
A las 3 de la madrugada, la montaña rusa se subió sola. El vagón comenzó a moverse por los rieles sin ninguna fuente de energía. Pero lo peor fue lo que captaron en el último fotograma antes de que la transmisión se cortara. Decenas de niños estaban sentados en los vagones. Sus rostros estaban borrosos, como si la cámara no pudiera enfocarlos. Pero en la primera fila, perfectamente visible, estaba Clara. Su piel era más pálida que antes. Sus ojos eran completamente negros. Y en su rostro había una sonrisa que no era suya. Desde esa noche, la policía prohibió cualquier intento de ingresar al parque. Pero eso no detuvo a los más curiosos, ni a las víctimas siguientes. El grupo de exploradores. 2 semanas después, un grupo de exploradores urbanos decidió colarse en Fantasylandia. Quería grabar un vídeo para su canal de YouTube. Solo estaremos unos minutos, dijo el líder del grupo, un joven llamado Diego. Sacamos algunas fotos y nos vamos. La reja del parque estaba cerrada con candados nuevos, pero encontró un hueco en la malla de seguridad y se deslizaron dentro. Todo estaba en completo silencio. Las atracciones cubiertas de polvo y maleza parecían congeladas en el tiempo. Pero cuando llegaron a el último viaje, sintieron un escalofrío. La montaña rusa estaba limpia. No había polvo, ni maleza cubriéndola. Como si aún estuviera en funcionamiento. Esto no tiene sentido, susurró una de las chicas. De repente, se encendieron las luces del parque. Los altavoces, oxidados y llenos de telarañas, comenzaron a reproducir una melodía infantil distorsionada. Y entonces, una voz resonó en el aire. Siempre hay espacio para uno más. Las cámaras de los chicos grabaron cómo las barras de seguridad de la montaña rusa se abrían solas. Uno de ellos, Marco, gritó cuando una fuerza invisible lo arrastró hacia un vacío asiento. «¡Ayuden! No me puedo mover», chilló, con el rostro desfigurado por el terror. La barra de seguridad se cerró sobre él con un chasquido mortal. El vagón se puso en marcha. El viaje al infierno. Marco intentó gritar, pero su voz se perdió en el rugido del viento. La montaña rusa subía más alto de lo normal. El parque desapareció de su vista. Todo a su alrededor se volvió un vacío oscuro, sin estrellas, sin luna. Y entonces, vio a los demás. Los pasajeros fantasma. Eran los niños desaparecidos en 1998, Daniel Rivas, Clara Valdés, todos atrapados en un ciclo eterno. Sus cuerpos estaban pálidos, sus ojos vacíos, sus bocas retorcidas en sonrisas macabras. La niña vestida de blanco apareció a su lado. «Ya no puedes bajar». El vagón cayó en picada. Los gritos de Marco se mezclaron con el rugido de la atracción. Y cuando llegó al final del recorrido, su asiento estaba vacío. El vídeo maldito. Los otros exploradores huyeron del parque. Subieron el vídeo a internet, pero sucedió algo terrible. Los que vieron el vídeo recibieron llamadas de un número desconocido. Al contestar, solo se escuchaba el traqueteo de una montaña rusa, y la risa de un niño. Uno por uno, los exploradores comenzaron a desaparecer. El canal fue eliminado días después. Pero el vídeo sigue circulando en foros oscuros. Si lo encuentras y lo ves hasta el final, se dice que escucharás la voz de la niña susurrando detrás de ti. Es tu turno. Y cuando miras el reflejo en tu pantalla, no estarás solo. Con cada desaparición, la leyenda de Fantasylandia se extiende más allá de las fronteras del pueblo. Nadie se atrevió a acercarse al parque, y los medios de comunicación comenzaron a llamarlo el Parque Maldito. Los pocos sobrevivientes contaron historias de luces extrañas, de figuras de niños que los miraban desde la oscuridad, y de una niña vestida de blanco que siempre estaba presente, esperando. Y, sin embargo, el parque seguía allí, en silencio, como un cadáver olvidado que no podía descansar. La última persona. Fue en una fría mañana de invierno cuando un joven llamado Héctor decidió que tenía que enfrentar el terror de Fantasylandia. Había perdido a su hermana pequeña en ese lugar años atrás, cuando ella desapareció en la montaña rusa. Nadie supo qué le pasó, pero siempre le quedó la sensación de que algo o alguien se la había llevado. Héctor no creía en fantasmas ni en maldiciones. Pensaba que si encontraba la fuente del mal,
podría destruirla. Si lograba averiguar qué era lo que realmente estaba ocurriendo, tal vez podría salvar a su hermana y detener el ciclo de terror. Con su mochila llena de linternas, cámaras y un par de cables, Héctor entró en Fantasilandia a través del mismo agujero en la malla que otros habían usado. Pero, al igual que ellos, pronto se dio cuenta de que todo el parque estaba vacío, excepto por la sensación palpable de que alguien estaba observando. El encuentro final. Caminó hasta el último viaje, que ahora se encontraba más imponente que nunca. Las luces brillaban, y el sonido distorsionado de la melodía infantil flotaba en el aire. Héctor podía sentir cómo el frío le calaba los huesos mientras se acercaba. «Vas a venir, ¿verdad?». La voz de un niño resonó en su cabeza, como un susurro proveniente de todas las direcciones. Héctor sintió una oleada de terror, pero no retrocedió. Con determinación, subió al vagón de la montaña rusa. La barra de seguridad cayó sobre él, y el vagón comenzó a moverse lentamente. El aire helado lo envolvió mientras el tren ascendía. Miró hacia abajo, y allí, en el suelo, vio la figura de la niña vestida de blanco. Ella estaba observándolo con una sonrisa siniestra. La niña alzó la mano, señalando algo a lo lejos. Héctor giró la cabeza hacia la dirección que le indicaba. Y vi a su hermana. Estaba parada junto a la entrada del parque, vestida como el día en que desapareció, sonriéndole. «Clara», gritó Héctor, pero su voz se apagó en el aire. La montaña rusa comenzó a descender a toda velocidad, y Héctor sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. A medida que bajaba, el rostro de su hermana se distorsionaba, convirtiéndose en algo extraño, un reflejo sombrío que no era ella. Una risa macabra llenó el aire. Héctor intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Los vagones continuaron su caída, más rápido y más rápido, hasta que parecía que nunca terminarían. El último viajero. Cuando el vagón finalmente se detuvo, Héctor estaba solo. La niña de blanco estaba justo frente a él. Su sonrisa se había ensanchado tanto que sus labios parecían llegar hasta sus orejas, como si su rostro fuera demasiado grande para su cabeza. «Bienvenido al último viaje, Héctor». Él intentó levantarse, pero no pudo moverse. Una fuerza invisible lo mantenía pegado al asiento. En la pantalla de su cámara, vio a todos los otros desaparecidos, sus rostros vacíos y atrapados en el ciclo eterno de la montaña rusa. Era demasiado tarde. Él también había sido absorbido por la maldición. Desde esa noche, el parque nunca cerró. Si alguna vez te acercas demasiado, tal vez escuches el traqueteo de un vagón. Y si eres desafortunado, verás un niño sentado junto a ti. Espera, y tal vez te des cuenta de que el niño, eres tú. Aleta. Cara aterrada. Espero que te haya gustado este final aterrador. Déjame en comentarios qué opinas de esta historia y si puedes dejar un me gusta y suscríbete. Fantasma.